Psicometría, línea del tiempo. La psicometría es tenida en cuenta como un campo metodológico dentro de la psicología y a su vez hace uso del lenguaje formal de las matemáticas, en donde las contribuciones son teóricas y aplicativas a la medición de los fenómenos psicológicos. La psicometría, como muchas otras técnicas, tiene su historia, que nos ayuda a comprender de una manera más clara el por qué se hizo necesaria utilizarla como una herramienta fundamental en la psicología. Platón utilizó una escala primitiva basada en el oro, la plata y latón para clasificar a las personas. Aristóteles, por su obra Peri y por su nombre latino de animal, Aristóteles señala: buscamos examinar e investigar primero la naturaleza y la esencia del alma. Emperadores chinos tomaban a sus oficiales y los evaluaban según sus capacidades en la música, las leyes, la escritura, para ocupar un puesto. Santo Tomás de Aquino, al igual que Aristóteles, se concentró en analizar las características y generalidades de la naturaleza humana, expuesto en su libro Suma de Teología. Sir Anthony Fisherberg. En 1510 realiza la prueba de mentalidad, que consistía en contar 20 peniques, decir la edad e identificar el nombre del progenitor. José Luis Vives niega el origen sobrenatural del mapa psíquico. Juan Huarte de San Juan publicó el examen de ingenios. Con él sugiere pruebas mentales formadas y define la inteligencia con la docilidad para aprender de un maestro. Swinburne Propuso evaluar a los criminales detenidos para determinar su capacidad para medir una yarda de tela o nombrar los días de la semana. Tomasius, 1692, publicó libros acerca del uso de los datos cuantitativos para obtener conocimiento de la mente humana. El periodo de preparación del escenario de la psicometría comprende desde 1840 a 1880. En ese periodo aparecen personajes como Pinel, Tut y Ruaz. Realizaron muchos esfuerzos en el mejoramiento y el diagnóstico de los enfermos mentales. Por otro lado, Orange Man promovió los exámenes escritos formales. Los personajes que encontramos en este periodo de la historia de la psicometría son Gilles Pinel, considerado padre de la psiquiatría moderna, clasificó las enfermedades mentales e insistió en la disciplina de la vida de los enfermos. Formuló el reglamento psiquiátrico. Francis Joseph Wall, precursor de la frenología, en 1839, Wall indicó que las causas de la criminalidad están en la forma del cráneo. Dibujó el mapa cerebral, estableció tipos y subtipos del cráneo. Etienne Dominique Squirrel estableció la psiquiatría como una rama de la medicina, divide la demencia en aguda y curable, descubre y clasifica las dos demencias incurables, que son la demencia crónica y la senil. Jean-Marc Gaspard Itard Evaluó las diferencias entre el funcionamiento cognitivo normal de la normal. Otto Hans Adolf Gross desarrolló la teoría de los errores de observación. Lambert Adolphe Jacques, el padre de la estadística, y la aplicó a las ciencias sociales. Dentro de sus obras encontramos El hombre y el desarrollo de las facultades humanas. La antropometría desarrolló la noción del hombre promedio y aplicó la estadística a la criminología. Ernest Heinrich Weber estudió los umbrales de la conciencia, fue pionero en explorar los órganos de los sentidos, desarrolla la ley de Weber o la ley de la sensación
inicia la psicología experimental. Edward Seguin. Fundó la primera escuela para niños con trastornos mentales y les dio una clasificación, y algunos de los procedimientos establecidos por seguir fueron implementados con los test de inteligencia no verbal. El periodo de las raíces de la psicometría comprende desde 1880 a 1915. Este periodo se puede encontrar a personajes como Galton, que es considerado el fundador de la psicometría. Galton apoyaba la idea de que el comportamiento humano se debe a la herencia, pero a su vez también consideraba que en el comportamiento humano tenía que ver también la condición ambiental, y es así como crea numerosas pruebas como la de agudeza sensorial, discriminación y la de los tiempos de redacción. Por otro lado, Galton crea el diagrama de distribución bivariada. Luego influyó en el matemático Karl Pearson, el cual inventó el coeficiente de correlación. Gustav Theodor Fischner. Dio una forma matemática a la ley propuesta por Weber, dio la división de las sensaciones en 3 umbrales y fue el inicio formal de la psicología experimental. Charles Darwin. Da en su obra El origen de las especies una selección natural. Aporta la sobreintendencia del hombre y la selección en relación con el sexo, y realizó referencias a las diferencias individuales. Francis Galton abre el laboratorio antropométrico para medir los índices antropométricos de peso y estatura y los índices sensorios motores, como la fuerza de las manos y la agudeza visual y auditiva. Kunz abre el primer laboratorio experimental en Wittenheim. Es considerado el padre de la psicología experimental. Contribuye en la estandarización de la precisión de la medición. Heinz Mike Cattell fundó un laboratorio de pruebas, estudió las diferencias individuales y los test psicológicos, estableció los fundamentos para la medición mental, creó nuevos métodos de análisis estadísticos y utilizó por primera vez el término test mental. Hermann Ebbinghaus diseñó los test de algunas pruebas de inteligencia para medir la inteligencia de los niños, investigó el principio de la configuración de las percepciones, se dedicó a buscar pruebas de inteligencia y propuso los test de completar frases. Karl Pearson se interesa por implementar la matemática a la evolución de las especies y a la herencia. Define el significado entre correlación y desviación típica. Charles Spearman propone el enfoque analítico factorial de la inteligencia. Realiza primer intento de una teoría fundamentada empíricamente sobre la inteligencia, nuevos métodos de medición. Su aporte a la psicometría fue a nivel teórico en el procesamiento de datos. Durante la última parte de la etapa de las raíces en la historia en la psicometría hubieron muchas publicaciones con relación a las pruebas de aprovechamiento realizadas por autores como Ruiz, Cortes, Sloan y Thorndike, los cuales coincidían en que la educación debería ser científica y a la vez incrementar la confianza del evaluador. Etapa del florecimiento de la psicometría comprendido entre 1914 y 1940. En esta etapa aparecen las primeras pruebas y las cuales son utilizadas en la actualidad, especialmente la capacidad mental, personalidad, aprovechamiento, etc. En este periodo aparece el primer test de inteligencia en 1905, siendo la primera escala de medida estandarizada. Simon Venn, considerado como el padre de las pruebas psicológicas, desarrolló la escala de Simon Venn, inventó el término nivel mental, la escala de Venn y Simon evalúa el juicio, la comprensión y el razonamiento. Louis Thurman realiza la revisión de Stanford a la escala de Bennett
y da origen al término coeficiente intelectual. Esta escala se convierte en el símbolo más conocido de la aportación de la psicología en el mundo. Realizó investigaciones en la medición de la inteligencia y la pedagogía experimental con los niños superdotados. Fue el precursor del uso de los test de psicológicos y maracas, el patrón de los test de inteligencia que surge después. Henry Goddard. La idea que tenía de Vennes de la inteligencia y aduce que es por la herencia. Traduce los test de Vennes al inglés y los aplica en diferentes grupos. William Stern dio el término de consciente mental basado en la diferencia absoluta entre dos edades no significan lo mismo y por lo contrario se debe establecer una relación entre ambas. Robert Yerkes dio inicio a las publicación de la revista más antigua de psicología. Diseñó el primer modelo de test colectivo aplicado a los soldados estadounidenses en la guerra. Primera Guerra Mundial. Aparecen los test de inteligencia Army aplicados a los soldados para clasificarlos y así escoger los mejores para ganar la guerra. Otis publicó la prueba grupal de inteligencia grupal Absalom, Ponston, Scanlan, y esta prueba a su vez se convirtió en las versiones verbal y no verbal de la prueba Army. Publicó una encuesta de datos personales, la cual se convirtió en la primera prueba de personalidad. Thorndike cierra esta etapa dejando sus aportes de su teoría al aprendizaje y siendo el precursor del conductismo. Aportó que el aprendizaje está compuesto por estímulos que dan respuestas y estas a su vez son fáciles de medir en forma objetiva. Glenn Rush y Thorman publicaron las pruebas de rendimiento de Stanford Cohn, publica las pruebas de los cubos de Cohn y describe una prueba no verbal basada en las letras y los números. Florencia Godenuk publicó la prueba de inteligencia basada en el dibujo de la figura humana. Robert Woodward elaboró la de Personal Data Sheet u hoja personal de datos. Leon Thurston inventó la escala psicofísica para la medida de las actividades por medio de intervalos. Edgar Dole explica la escala Binelas de madurez. Jean Piaget desarrolló métodos de evaluación infantil. Bender publicó las pruebas gestálticas, visomotoras y subpruebas de dígito-símbolo. Clark Whistler realizó estudios antropométricos en los indios americanos. Herman Rothschild y Henry Murray introdujeron dos pruebas para la evaluación de la motivación inconsciente, los cuales fueron el test de manchas y el test de aperción temática. Y Paul Wilford poniendo el modelo analítico factorial de la inteligencia. Samuel Kurkun, James Carter, Wilfred explican el test Illinois de actitudes psicolingüísticas. Bailén explica la escala de Bailén de desarrollo infantil. Asociación América de Psicología, Asociación América de Investigación Educativa, Consejo Nacional sobre Medición en Educación. Sus publicaciones y crean el estándar educacional de test psicológico que fue actualizada en 1999. Psicometría actual. El surgimiento de las computadoras, estas son adaptadas como procesadoras de datos contables. En Estados Unidos se emiten el decreto del uso de las pruebas psicológicas para la obtención de un puesto. El inicio de la psicología en Colombia es dado con la llegada de la psicóloga española Mercedes Rodrigo Bellido, a quien la acogió Esguerra Gómez, un profesor de fisiología de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional. En el laboratorio de fisiología nace la psicología como una profesión en Colombia. Aquí se da la primera etapa de la psicometría en el país.
El docente Guerra acogió en su laboratorio una sesión de psicotecnia utilizado para la medición de las características corporales y sensoriales. En ese laboratorio se trabajaba buena parte de antropometría siguiendo la línea de Francisco Galton, con las mediciones de los estudiantes de las cátedras de fisiología. Se intentaba llegar al prototipo físico del hombre colombiano. En los años 50 no hubo gran desarrollo de pruebas, pero sí hubo muchos usos de pruebas de medición educativa y psicológicas, de la mano con aplicaciones clínicas por jóvenes psicólogos y algunos psiquiatras con aplicaciones diagnósticas. Se inició el trabajo de construcción de pruebas de evaluación para los niños, que resultó en un ambicioso programa que involucró además de psicólogos un buen número de maestros y supervisores escolares. El Servicio de Orientación Profesional de la Asociación Colombiana de Universidades tuvo cambios fundamentales en sus enfoques de prestaciones de servicio. El Servicio Nacional de Pruebas es una herramienta altamente tecnificada para la administración de programas masivos de medición mediante pruebas psicológicas e educativas, con un envidiable desarrollo de sus programas operativos para el manejo de grandes poblaciones a distancias y con una también envidiable capacidad de procesamiento de información. ¿Cuál es la relevancia de los desarrollos en las estadísticas como disciplina del conocimiento para el desarrollo de la psicometría? La estadística es crucial para la psicometría porque proporciona las herramientas necesarias para desarrollar pruebas precisas y fiables. Permite analizar la validez y consistencia de los instrumentos de medición, mejora la detención de errores y garantiza evaluaciones objetivas de los constructos psicológicos. Sin la estadística, la psicometría no podría ofrecer mediciones precisas y científicas. Explique la importancia del trabajo de Charles Sperman y su impacto para el desarrollo de la teoría clásica de los test. Charles Sperman fue clave para la psicometría al introducir el análisis factorial y proponer el factor general de inteligencia. Su trabajo permitió cuantificar la correlación entre ítem y analizar la fiabilidad de las pruebas, sentando las bases de las teorías clásicas de los test que evalúan la precisión y la consistencia de los instrumentos de medición. Haga una reflexión propia acerca de la situación actual de la psicometría en la era de los grandes volúmenes de datos y del auge de la inteligencia artificial. Bueno, hoy en día la psicometría se beneficia de los grandes volúmenes de datos y la IA, que permite analizar más preciso y modelos avanzados para evaluar constructos psicológicos. Pero bueno, sin embargo, esto plantea retos éticos y de transparencia, ya que la dependencia del algoritmo complejo puede dificultar la comprensión y justificación de los resultados. En esencia, mantener un equilibrio entre innovación y principios éticos para asegurar la validez y equidad en las evaluaciones.